Buenos días, entramos en la última parte del módulo 3, son las estrategias de participación en programas internacionales. Como hemos venido advirtiendo hasta el momento, nos vamos a centrar en la participación en el programa Erasmus Plus Capacity Building for Higher Education, pero evidentemente algunos de los criterios, algunas de las variables que vamos a estudiar a continuación se pueden aplicar a otro tipo de convocatorias sin ningún problema. Bueno, entonces, en primer lugar, lo que proponemos es establecer una serie de variables que nos pueden condicionar a la hora de participar en los programas internacionales. Esas variables las hemos dividido en exógenas y endógenas, y dentro de cada categoría pues tenemos en primer lugar el tema de las convocatorias, en las variables exógenas, las prioridades regionales que tiene el programa Erasmus Plus, el ratio de éxito, los proyectos que se han aprobado en el pasado, y como variables endógenas, la expertise de mi universidad o las necesidades que tiene mi universidad, la disponibilidad y el contexto interno, y por último los contactos internacionales. Empezamos, por tanto, con las variables exógenas. El tema del COL, como comentábamos en la introducción del módulo, es Capacity Building. Y los proyectos de Capacity Building, como se ve ahí, son proyectos transnacionales que pretenden asociar a distintas universidades, a distintas instituciones de educación superior, desde los que llamamos Program Countries, de los programas, los países de la Unión Europea, con los Partner Countries, que serían los países como países en el ámbito de Latinoamérica, etc. Esos proyectos se estructuran a través de una cooperación y unos intercambios de experiencias, de buenas prácticas, a través de distintos tipos de actividades. En las prioridades, que verán un poquito más adelante, ven que hay temas como el apoyo para la modernización, accesibilidad e internacionalización de la educación superior, tema que es absolutamente relevante con este curso. Apoyar a los partner countries en los retos relacionados con los sistemas de educación superior, incluyendo pues, todos los temas de calidad, relevancia, equidad en el acceso, planificación, gestión, gobernanza, etc. Contribuir a la cooperación entre la Unión Europea y los partner countries y promover la convergencia voluntaria con los desarrollos que la Unión Europea está desarrollando en educación superior. Específicamente aquí se quieren referir a lo que es el proceso de Bolonia. Todo el tema de capacity building, bueno, pues no es una cosa que surja de la noche a la mañana, aunque ahora hay un énfasis muy grande por parte de todas las organizaciones internacionales en este tipo de programas. Bueno, pues esto no ha sido así anteriormente. Si vemos un poco la estrategia del Banco Mundial y cómo la inversión que se ha producido en educación superior desde los años 60, vemos que se ha pasado desde los proyectos tradicionales de asistencia técnica a partir del año 2000, a mitad de los 90, vamos a decir, a proyectos de capacity building, porque se consideraba que se consideraba que la relación entre invertir en capital humano y el desarrollo económico de los países, bueno, pues tenía una certeza bastante alta a través de la teoría de capital humano, el Endogenous Growth Theory, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues instituciones como el Banco Mundial o la Unión Europea han estado haciendo sus análisis, han hecho una evolución en sus políticas, y hoy por hoy tenemos que la mayoría de esos países, la mayoría de esas organizaciones, perdón, tienen un énfasis muy importante en este tipo de programas. Cuando hablamos de capacity building, bueno, pues podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Hay una definición de Naciones Unidas que es interesante, es el proceso por el cual individuos, organizaciones y sociedades desarrollan habilidades para desarrollar funciones, para solventar problemas y para establecer objetivos en un ámbito de pertenencia, de elección y de autoestima, ¿no? Entonces, bueno, pues los estudiosos en esta cuestión desarrollan distintos tipos de capacidades que se pueden desarrollar, ¿no?
Ahí señalo 5 que vienen de una publicación de Brinkenhoff y Morgan, que son interesantes, que aunque no es una cuestión que tengamos que incluir en las propuestas de Capacity Building for Higher Education de Erasmus+, yo creo que es importante que por lo menos sepamos, cuando se habla de Capacity, qué tipo de cuestiones estamos aludiendo. Y estamos aludiendo a cuestiones como la capacidad para adaptarse, para renovarse, la capacidad para comprometerse, comprometerse en acciones específicas, para tener equilibrio en temas de diversidad, etcétera, etcétera. Una vez visto las variables endógenas, dentro de las variables exógenas tenemos también lo que son la documentación y los outputs de estas convocatorias. En cada una de las convocatorias que se convoca anualmente se establecen una serie de prioridades regionales y nacionales. Y evidentemente no tiene ningún sentido que no atendamos a esas prioridades porque si no vamos a tener muy pocas posibilidades de éxito. Entonces, pues por poner un ejemplo, en Latinoamérica el tema de internacionalización lleva siendo una prioridad en los años 2015, 2016 y 2017 y también lo va a ser en la convocatoria próxima. El ratio de éxito es importante también. Las instituciones de Latinoamérica pueden participar en proyectos de tipo regional, que es lo más habitual, es decir, con un ámbito de Latinoamérica. Y ahí tenemos, lo veremos un poquito más adelante en este módulo, que los ratios de éxito comparado con otras regiones del mundo no son muy altos, pero son interesantes, están alrededor del 15% de los proyectos aprobados. Pero también las universidades de Latinoamérica tienen la posibilidad de participar en proyectos que tengan un componente interregional, es decir, proyectos donde participen universidades de Latinoamérica, de Asia, de África, etcétera, de todas las regiones que participan en este programa. Entonces, ahí el ratio de éxito es mayor y es interesante conocer eso. Y, evidentemente, otra cuestión importante, otra variable exógena a tener en cuenta, es que los proyectos, es que hay que echar un vistazo a la base de datos de proyectos aprobados para no repetir temáticas y para no repetir cuestiones que puedan ser ya tratadas con relativa cercanía por parte de otros proyectos que se han aprobado por la Unión Europea. No tiene mucho sentido que si, por ejemplo, se ha aprobado un proyecto de desarrollo curricular en Centroamérica en un tópico muy específico, como por ejemplo ingeniería industrial, pues al año siguiente queramos proponer exactamente el mismo tipo de desarrollo curricular y exactamente en la misma región. Respecto a las variables endógenas, bueno, pues ya son cuestiones mucho más de carácter institucional. Nosotros tenemos que ver en nuestra institución si tenemos expertise para desarrollar un proyecto de desarrollo curricular o de fortalecimiento institucional en esas áreas que señalo ahí, que son las áreas fundamentales que señala la convocatoria, o si por otra parte tenemos necesidad de adquirir un componente de desarrollo curricular en algún área que queramos desarrollar o algún componente de desarrollo de fortalecimiento institucional en ese tipo de áreas. Entonces es muy importante concretar si tenemos el expertise para participar liderando o para participar recibiendo. ¿De acuerdo? También es muy importante, bueno, pues hacernos algunas preguntas acerca de la disponibilidad y el contexto de mi universidad con respecto a los proyectos internacionales. Y estas preguntas, algunas preguntas interesantes puede ser si estas actividades son prioritarias en la política de la institución, por ejemplo, si están dentro de la estrategia de la internacionalización de la educación superior de mi universidad, si existen incentivos para la captación de proyectos internacionales, o sea, los docentes reciben algún tipo de incentivo, que no hace falta que sea monetario, pero incentivos a la hora de participar, por ejemplo, tienen una descarga en la carga docente, etcétera. Si la gestión resulta sencilla en mi institución o si es, como pasa a veces, muy difícil, muy complicada, la gestión, la contratación, por ejemplo, de recursos humanos, la gestión de viajes y dietas, los temas impositivos, si son muy complicados o son temas que ya tenemos bastante avanzados en mi universidad. Eso es un tema también a considerar. Si aprovechamos los contactos internacionales de mi universidad, estamos aprovechando la agenda.
se aprovechan las sinergias con otras actividades internacionales que mi universidad esté desarrollando y si por último se valoran los tangibles y también los intangibles de participar en proyectos internacionales. O sea, la participación en proyectos internacionales da a las universidades un posicionamiento, una visibilidad que es difícil de adquirir en otro tipo de actividades que las universidades desarrollan habitualmente. Muchas gracias.